81, Karilla A, 10 renglones de abajo hacia arriba, las últimas dos palabras. Gemara va a tratar ahora un nuevo punto de análisis. Ya estuvimos viendo en las clases anteriores el concepto de Tum'at Teom, aquella impureza desconocida, que dijimos que tiene una habilitación especial solamente si se trata de la impureza de un muerto que fue desconocida, que ahí nosotros habilitamos el corbán incluso de un particular, como dijo en esta Mishnah, un particular que trajeron el corbán Pesach para él, y luego que lo trajeron nosotros descubrimos que este hombre, este dueño, estaba impuro con Tum'at Met, con impureza de un muerto, pero una impureza completamente desconocida, que igualmente él cumplió con la mitzvah. Planteamos también otra duda que la Gemara no la respondió, si eso también era aplicable al Cohen que estaba realizando el servicio, si también después descubrimos que el Cohen estaba impuro con una impureza desconocida de muerto, si era válido o no. La Gemara sobre eso no tuvo una respuesta. El planteo de la Gemara es el siguiente. Bae Rabbi Yosef, preguntó a Rabbi Yosef, Cohen Amratzeb Tamid, ¿usted Tum'at Teom o no? El Cohen que se estaba ocupando de la ofrenda diaria, tanto la matutina como la vespertina, que él se impurificó con la impureza de un muerto, una impureza desconocida de muerto. Nosotros ahora descubrimos que él está impuro y él quiere salpicar la sangre de la ofrenda diaria, sea la mañana o de la tarde, como dijimos. ¿Nosotros le vamos a permitir o no le vamos a permitir? Y la Gemara explica en qué se basa la duda que plantea Rabbi Yosef. En Timatzel Omar, Cohen Amenaseb Korbanottehem, Utralo Tum'at Teom. Si nosotros vamos a determinar, porque como dijimos, esto fue una duda que la Gemara no pudo resolver. Pero si nosotros incluso determináramos que el Cohen que se ocupó de la ofrenda de Pesach de un particular y descubrimos que él estaba impuro, nosotros decimos que también es válido lo que él hizo. Es decir, que no es una habilitación exclusiva para el dueño, sino también para el que está sirviendo. Entonces, nosotros podemos plantear la duda nuestra, dice Rabbi Yosef. ¿Cómo sería la duda? La duda sería de la siguiente manera. Nosotros vamos a ver, ¿sí?, Belineder, con la ayuda de Boreolam, hoy, que la permisión de una impureza desconocida es incluso a priori. ¿Qué quiere decir a priori? Si nosotros ya degollamos el corbán, y entre el degollado y el salpicado de la sangre nosotros descubrimos que estaba impuro, por ejemplo, el dueño de la ofrenda de Pesach, nosotros decimos, se puede salpicar sin ningún problema. A pesar de que nosotros ya sabemos de la impureza, de todas maneras, como al momento de la ofrenda, al momento del degollado, era desconocida esa impureza, nosotros podemos continuar y terminar de salpicar la sangre, o de hecho comenzar a salpicar la sangre, a pesar de que sabemos. Ahora, eso es cuando pasaba con el dueño. Nosotros queremos determinar lo mismo si pasó con el Cohen. Es decir, el Cohen degolló el corbán y descubrimos que ese Cohen estaba impuro con una impureza que era desconocida hasta ese momento. ¿Le permitimos salpicar la sangre o no? Esa duda estaba en la ofrenda de Pesach. La Gemara dice, supongamos que sí es válido también, que no era una exclusividad del dueño, sino también del Cohen que está oficiando. Rabbi Yosef avanza ahora un paso más y dice, ¿qué pasaría si no es la ofrenda de Pesach? Si no es la ofrenda diaria del Tzipur, que pertenece a todo el público. Ahí tenemos la duda. Cohen Amenaseba Tamid Mai. Si se trata del Cohen que está oficiando para la ofrenda diaria, ¿cómo va a ser la ley? Miam Brenan, ¿qué decimos? Kigemire Tum'at Teom Be Pesach Be Tamid Do Gemire. Nosotros decimos cuando aprendimos, como vamos a ver hoy Belineder también, en esta clase, que es una halajá de Moshe Sinai, esta permisión de la impureza desconocida, es exclusivamente en la impureza con relación al Pesach y no a la ofrenda diaria, o Dilma y Arif también Pesach, o quizás hay posibilidad que aprendamos la ofrenda diaria de la ofrenda de Pesach. Así preguntó Rabbi Yosef. Amar Rabá, dijo Rabá, Kalva Homer. Aparentemente podemos sacar la respuesta por deducción. Tenemos una lógica. Si nosotros hubiésemos sabido 100% que esta persona está impura por un muerto,
¿podemos hacer la ofrenda de Pesaj para un particular que está impuro? No se puede. Toda la permisión era si la mayoría del tzibur, la mayoría del público estaba impuro para la ofrenda de Pesaj. Pero un particular, el público está puro y hay un particular que está impuro y sabemos perfectamente que está impuro, no se puede realizar la ofrenda de Pesaj para esa persona que sabemos que está impura. Sin embargo, sin embargo, cuando se trata de esa impureza desconocida, sí nosotros habilitamos que lo hagan y salpiquen la sangre para él. Cuando nosotros hablamos de la ofrenda del tamid, que nosotros vamos a permitir incluso si está impuro, ¿sí? Cuando no tenemos bien alguien puro para que la haga, se va a hacer la ofrenda diaria, incluso que estén impuros. Enodin, Sheutral, Tum'ata Tehom, no más y más, que vamos a habilitar si la impureza era desconocida. Es decir, nosotros ya encontramos con la ofrenda diaria que la Torah fue más permisiva en lo que respecta a la impureza, más que la ofrenda de Pesaj. Entonces, en la ofrenda de Pesaj, incluso particular, nosotros habilitamos la impureza desconocida, más aún que vamos a habilitarla si se trata de una ofrenda diaria. Así contestó Rabá. Hambre. Le dijeron a Rabá, tu lógica es perfecta, pero mira, Inena Calva Homer de Alajá, ¿acaso nosotros podemos aplicar lógica para aprender a algo que fue dicho solamente por Alajá de Moshe Sinai? Para una ley, como dijimos, que es solo una Torah oral, sin fuente escrita en ningún lugar. De Atania, solo tenemos estudiado en el Tratado de Nazir. Con respecto al Nazir, sí, el nazareno que debe cuidarse de no impurificarse por ningún muerto, y al impurificarse por un muerto, entonces se cae todo su nezirut, toda su promesa, y debe volver a iniciarla y a recumplirla nuevamente. Ahí analizamos, sí, en la Gemara, analiza qué tipo de impureza del muerto es la que le afecta y le arruina todo su nezirut y que debe volver a empezarlo. Malo Rabbi Eliezer. Ahí discutió Rabbi Eliezer con Rabbi Akiva. Rabbi Akiva hablaba de un huesito de un muerto. El hueso de un muerto, un huesito como el tamaño de un grano de cebada, solamente impurifica por contacto. Pero quien se encuentre bajo el mismo techo que el huesito de un muerto, no se va a impurificar, únicamente por contacto o por haberlo movido. En cambio, cuando nosotros hablamos con respecto a la sangre del muerto sí impurifica, incluso por estar bajo el mismo techo. Quien se encuentre bajo el techo donde hay, en ese mismo ambiente, sangre de un muerto, por lo menos un reví, la cantidad de 86 centímetros cúbicos, también se purifica. Entonces, Rabbi Akiva dijo un Kal Vachomer, le quiso aplicar una lógica, y dijo así: si el huesito, que solamente purifica por contacto, le arruina el nezirut, cuanto más y más la sangre le va a arruinar su nezirut, que impurifica incluso por estar bajo el mismo techo. Así explicó ahí Rabbi Akiva. Vino Rabbi Eliezer y le dijo: Amalo Rabbi Eliezer, Akiva, etzem kaseora halajá, lo que un huesito chiquitito como un grano de cebada puede impurificar a una persona, no está escrito en ningún pasuk. Eso lo aprendemos solamente porque tenemos una transmisión oral que así le enseñó por Olam a Moshe Rabbeinu. Rebbe Dam, Kal Vachomer. Y la conclusión a la que tú has llegado por la sangre, que la sangre purificaría y arruinaría el nezirut, arruinaría la promesa de este nazir, tú estás sacándolo solamente por deducción y conclusión. Ben Danim Kal Vachomer me alajá. Si bien el Kal Vachomer es una manera legítima para aprender alajot, y lo vemos a lo largo de todo el Shas, de todas maneras, esa regla no es aplicable, ese modo de estudio, esa modalidad de estudio, no se le aplica a una alajá de Moshe Sinai, no se le aplica a algo que no está escrito en la Torah, sino que se aprende por Torah oral exclusivamente. Así le dijo el Eliezer al Rabbi Akiva. Nosotros aquí le planteamos el mismo inconveniente a Rabá. Tú, Rabá, estás aplicando una lógica fantástica, pero la estás aplicando sobre una alajá de Moshe Sinai, el concepto de que la impureza desconocida no arruina
la ofrenda, es una halajá de Moshe Sinai, y de ella no podemos hacer deducciones. Por lo tanto, tu respuesta queda anulada. Entonces volvemos nuevamente. ¿Cómo va a ser el din? Aquel Cohen que está ofrendando la ofrenda diaria, ¿puede o no puede? Incluso que sabemos que ya se impurificó con una impureza que hasta el momento era desconocida. ¿Puede salpicar la sangre o no? En la Amar Rabá, se lo dijo Rabá, y Alif Muadó mi pesa. Lo aprendemos por Gezerá Shabbat. Así como está escrito Muadó en su fecha, en su momento con respecto a la ofrenda de Pesach, y Azuta Pasach Muadó, así también está escrito Tishmeru le Akrib Bemuadó con respecto a la ofrenda diaria, y aprendemos por Gezerá Shabbat, por una comparación que hizo la Torá. Ahí sí nosotros podemos aprender. Y así como entonces en la ofrenda de Pesach se habilita, también en la ofrenda diaria se va a habilitar y le vamos a poder permitir a este Cohen de salpicar la sangre. Si bien la Gemara entonces terminó de responder esa duda y tomó como concepto que todo esto es aprendido por las halajá de Moshe Sinai, el orden original en el tiempo, cronológicamente hablando, esto que acabamos de estudiar fue posterior a lo que vamos a estudiar ahora. Es decir, que la Gemara no está ordenada de manera cronológica. Ahora la Gemara vuelve, vamos a decir, atrás en el tiempo, averiguando de dónde realmente sabíamos nosotros esta ley, que la impureza desconocida está habilitada. Además pregunta, ¿y dónde está escrito realmente el concepto este? Que la impureza desconocida podemos habilitarla y validar la ofrenda que se hizo. Amar Ribierazar, dijo Ribierazar, Amar que está escrito en el pasuk Bejiamut Meta Alav, cuando murió un muerto sobre él. El pasuk ahí en el Parashat Nazor está hablando del Nazir. Nosotros dijimos en la Mishnah que el concepto de impureza desconocida es aplicable sobre el Nazir y el Pesach. Entonces, con respecto al Nazir, el pasuk dice Bejiamut Meta Alav, cuando muera un muerto sobre él. Sobre el Nazir. ¿Qué quiere decir murió el muerto sobre el Nazir? ¿Tiene que haber caído una persona muerta sobre el Nazir? Evidentemente no es esa la intención de la Torah, sino la intención de la Torah es que es claro para el Nazir que él se impurificó. No es que alguien le vino a informar y que sepa, tú has pasado por tal situación, no te diste cuenta, no sabías y te impurificaste. No, la Torá, cuando dijo que la impureza del muerto influencia y arruina el Nezirut, cuando fue Meta Alab, cuando era sobre él, perfectamente sabido y conocido y claro que estaba impuro por un muerto. Se llamará muy bien Ashkehan Nazir, Ose Pesach Menadan. Aquí tenemos una prueba con respecto al Nazir, con respecto a la ofrenda de Pesach, de donde aprendemos. Cuando pasó que en la Perashat de Ha'aloteja nos habla de el Corbán Pesach, nos dice ahí, si la persona estuvo una persona que estaba impura o que estaba lejos, la gente, para ustedes quiere decir, tanto aquel que estaba impuro, tanto aquel que estaba en un camino lejano, ustedes, ¿qué quiere con ustedes? Dice la Gemara, que ustedes tenían claro que se impurificaron o que el camino era lejano, pero no fue una información que les llegó de otro lado que estaban impuros. Pasuk les está diciendo, y también la Nefesh, la Gem, estaban impuros y ustedes lo sabían perfectamente. Entonces, tenemos también aquí la fuente para aprender que la ofrenda de Pesaj es únicamente con conocimiento de la impureza. El Bishom Melakish llamar Kadderech. El Bishom Melakish dice, no es por la palabra la gente, por la palabra ustedes, que era claro para ustedes, sino por lo que está traído conjuntamente con el camino lejano y distante, cuando uno estaba a la distancia. Así como a la distancia es algo sabido y conocido abiertamente de que estamos lejos de Jerusalén del Bet HaMikdash, así también
cuando habló de la impureza es una manera abierta y sabida que está impuro. No cuando es una impureza desconocida. Esta sería entonces aparentemente la fuente de donde nosotros aprendemos estas alajot. Metive, preguntaron contra esto, la Tosefta dice, ¿qué es denominado una impureza desconocida? Toda aquella impureza que no había una persona, ni siquiera en el otro confín del mundo, que sepa al respecto. No había nadie en el mundo que sabía de esta impureza. Eso se llama Tum'at Tehom, una impureza desconocida, como el abismo. Y había una persona que sabía, incluso una persona en el mundo, que sabía de la existencia de esta impureza. Solo que él no quiso contar nada. Prefirió guardar el silencio y no contar. Y ahora alguien pasó por ahí, y él viene ahora y nos cuenta, y él ya sabía. Eso no se llama Tum'at Tehom. No es considerado una impureza desconocida. Así es la definición de Tum'at Tehom que está en la Tosefta. Ahora bien, volvamos a analizar las fuentes que nos trajo la Gemara recién. Rabbi Elazar, que dijo, también de Amar ben Mehuveret Alav, que tenía que ser claro para el Nazir. Él tenía que saber si Met Alav, el muerto murió sobre él sabía perfectamente la impureza. Está exigiéndonos a Diadahu. Dijo que él tiene que saber. Y si él no sabe, será desconocida, a pesar de que sabía todo el resto de las personas. Allí se habla de las palabras de donde aprendió el Elazar. El Yohanan también, llamar la Gem, que ustedes sepan que estaba impuro cuando tenía que hacer la ofrenda de Pesaj. 2 personas tienen que saber, mínimamente. Y tiene que ser uno de ellos. En cambio, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo en la Tosefta, no puede saber absolutamente nadie. Con una sola persona que sepa en cualquier lugar del mundo es suficiente. Y de acuerdo a lo que tiene Azar, podría saber todo el mundo, me alcanza con que no sepa él. Y de acuerdo al Pío Canal, alcanza con que no sepan, ¿sí? Es 2 personas y todo el resto podrían saberlo. Entonces, no es compatible. Y el mismo Menakish, llamar Candela, cantidad de Cule Alma, y de acuerdo al mismo Menakish, recién cuando todo el mundo sepa, como un camino queda completamente abierto y todos saben, recién cuando todos sepan, va a dejar de llamarse una impureza desconocida. Y obviamente ninguna de estas 3 cosas son compatibles con la definición que trajo la Tosefta. Si le dice de Mará, no pierda el tiempo buscando en ninguna fuente. Tum'at Tehom y el Getag Mirelá. La impureza desconocida es un concepto que fue aprendido solamente, como dijimos, por transmisión oral. No hay ningún pasuk. Bekeras Machta Be'alma, estos pesukim que nombraron los Jajamim, era para encontrar algún apoyo, algún indicio en las palabras de la Torah sobre el concepto. Pero no es aprendido de ahí porque saldría con otra definición completamente distinta a la que dijo la Torah. Por lo tanto, conclusión de la Gemara es alajá de Moshe Sinai. Es una determinación de la Torah oral y no está nada escrito. Amar Mor, Barra Bashe, dijo Mor Barra Bashe ahora, los anuelas no dalo le ajalzeriká. Todo el din, toda esta novedad que aprendimos por transmisión oral, que impureza desconocida habilitamos, dice es únicamente si nos enteramos de la impureza posterior al salpicado de la sangre. Así es como la Gemara entiende aquí en primera instancia. Solo si posterior a ya la ofrenda completa, o por lo menos el salpicado de la sangre, que es el detonante, nos enteramos. Ahí vamos a decir que funciona. De Hizdarik Dam, Shapir Hizdarik, que en el momento que fue salpicada la sangre, salpicamos correctamente porque estaba todo en regla, todo en condiciones. Recién posterior al salpicado nos enteramos del inconveniente, pero cuando habíamos salpicado, teníamos entendido que estaba todo a la perfección. Ahí es que la Torah lo habilitó. Pero de enterarse antes de salpicar, entre el degollado y el salpicado, si ahí nos informan de la existencia de esta impureza, ahí no vamos a permitir que se salpique la sangre. Ya sabemos que está impuro. ¿Cómo vamos a
continuar adelante y salpicar la sangre. Metive. Preguntaron, ¿cómo es posible que tú, Mor bar Rabashé, expliques así esta ley? Está escrito, Amotze met mushkable los bosh el derech. Una persona encontraron a un muerto que estaba enterrado a lo ancho del camino. Es decir, teníamos un sendero, un camino relativamente angosto. Por ahí pasó mucha gente. Y luego descubrimos que había un muerto enterrado a lo ancho del camino. Que evidentemente las personas que pasaron por ahí tuvieron que haberse impurificado porque estuvieron sobre el muerto. Litruma también. Realmente, a todos aquellos que pasaron por ahí, que eran Kohanim, les prohibimos el consumo de la terumá. Los consideramos que ellos están impuros por el muerto y no pueden consumir terumá. El nazir no se Pesach tahor, pero en relación a un nazir con su promesa de nezirut o a alguien que tenía que hacer la ofrenda de Pesach, tahor, lo consideramos tahor, que están puros y podemos continuar y seguir adelante como que no pasó absolutamente nada. Cuando dice puro o impuro, no quiere decir retroactivamente si estaba impuro anteriormente o estaba impuro anteriormente, sino es lo considero puro o impuro de aquí en más. Y dijo, sin embargo, con respecto al nazir de Pesach tahor, quiere decir que a pesar que nosotros ya sabemos y nos acabamos de enterar, lo seguimos considerando puro y que haga la ofrenda de Pesach y que haga, sí, que el nazir continúe con su nezirut. Entonces, imposible decir lo que dijo Mor bar Rabashé, que es solo si nos enteramos posterior a los hechos. El Itmar, Haj Itmar. Sino, si hay algo que fue dicho con respecto al Tumat Tioma, la impureza desconocida, es lo siguiente. Amar Mor bar Rabashé. Debemos redireccionar las palabras de Mor bar Rabashé. La tema no da lo leajar zerikahu de Menashe. No digas que si nos enteramos posterior a la ofrenda es que la Torá habilitó, a pesar de que descubrimos que ya estaba impuro desde antes, Abba nos da el frente de Carlos, pero si nos enteráramos antes de ser picado de la sangre, no lo vamos a permitir. La Menashe, el afilo no da el frente de Carlos, sino incluso si nos enteramos antes del salpicado de la sangre, también la Torá, la Halajá de Moshe Sinai, habilitó y vamos a poder salpicar la sangre para este hombre que tiene que dar su ofrenda de Pesaj. Entonces, ahora podemos refrescar y aclarar un poquitito más lo que estudiamos anteriormente. Aquí entonces la Gemara determina dos puntos. Primero, que el concepto este es una Halajá de Moshe Sinai. Es aprendido solo por tradición oral. Y segundo concepto, que esto es incluso a priori. Incluso si sabemos antes del salpicado de la sangre que se impurificó, por esta impureza que hasta el momento es desconocida, que se puede salpicar la sangre. Y esto es indiscutido. Por eso es que Rabbi Yosef, al comienzo de esta clase, nos planteó la duda si también con respecto al Cohen, el Cohen que tenía que hacer el servicio, él estaba impuro. Y nos descubrimos entre el degollado y el salpicado de la sangre. Ahí descubrimos que había una pureza desconocida que impurificó a este Cohen. ¿El Cohen también puede salpicar la sangre o no puede salpicar la sangre? Esa fue la duda, ¿sí?, que planteó Rabbi Yosef. Rabbi Yosef la planteó con respecto a la ofrenda vespertina. En clases anteriores estudiamos también esa duda con respecto a la ofrenda de Pesaj. Y la Gemara terminó diciéndonos arriba que comparamos la de Pesaj con la ofrenda diaria. Gufa, la Gemara quiere aprovechar a terminar de desmenuzar un poquitito esta fuente que acabamos recién de traer y dice Gufa, si encontramos, como dijimos, un cuerpo que estaba enterrado a lo ancho del camino, litrumátame, aquellas personas que pasaron por ahí con respecto a lo que sean las alajot de terumá, que tienen que ser comida con pureza, estos donativos que se les regalan a los kohanim, todos aquellos que quieran tener relación con la terumá y pasaron por ese camino van a tener que ir y purificarse. Tienen todos consideración de gente impura. El nazir Dios se pesa hasta ahora. Pero en relación al nazir, al nazareno y a la ofrenda de Pesaj los considerábamos puros.
Aquí la Gemara no está en la versión completa de lo que estaba escrito ahí. Amén de Barim Amurim. Cuando nosotros decimos esta regla que la Torá habilitó, cuando nosotros decimos esta regla que lo consideramos impuro para el consumo de terumá o tocar la terumá, she'en lo makom labor, cuando no había lugar para poder pasar. Es decir, el muerto estaba enterrado a lo ancho y ocupaba completamente todo el ancho del camino, desde un extremo hasta el otro. Pero si había un espacio, no cubría todo, quedaba un extremo del lado derecho, un extremo del lado izquierdo, en el cual no estaba el muerto enterrado, y alguien que pasó por alguno de los extremos podría haber pasado sin impurificarse. Entonces, ahora que nosotros no tenemos la certeza por dónde pasaron las personas exactamente cuando atravesaron ese camino, entonces tenemos duda. Es posible que se haya impurificado, pero es posible que no. Es verdad, quizás hay mayores probabilidades de que se haya impurificado porque ocupa la mayoría del camino, pero no tenemos la certeza. Si no tenemos la certeza, se llama safek, se llama situación de duda. Si hay una regla que se aprende de la Sotá, safek, lo vimos en el primer capítulo, safek tum'a birshut harabim tahor. Si hay duda de impureza, si es en la vía pública, en lugares abiertos para todas las personas, ante la duda, la Torá determina que es puro. Y por lo tanto, no va a tener ningún problema entonces de comer terumá o tocarla. Todos aquellos que pasaron por acá están dentro de la duda. Ahora bien, Bamé de Barim Amurim, cuando incluso yo digo que si sí cubre todo el ancho de extremo a extremo, lo vamos a considerar impuro para la terumá, si encontramos el cuerpo que estaba completo enterrado debajo del camino. Pero si lo encontramos trozado, desmembrado, va a estar tahor. Quien haya pasado por ahí, también lo vamos a poder considerar puro para la terumá. Nuevamente vamos a estar entonces en una situación dudosa. Al no estar todo el cuerpo entero, quizás el hombre justo pisó entre un hueso y el otro. O sea que no tenemos un solo cuerpo entero que cubre de lado a lado. Ahí nuevamente va a ser safek tum'a birshut harabim, una duda de impureza en la vía pública que lo permitimos. Entonces, solo es aplicable cuando va el muerto de un extremo hacia el otro y estaba entero. O agrega una situación más, pero si estaba en una sepultura armada como corresponde, ahí va a estar igualmente impuro, por más que estaba desmembrado y cortado. También, ¿por qué? Mi perencia keber me tzarefo. Hay otra alhaja que se aplica ahí, que es que la misma tumba, el mismo ataúd, unifica y transforma a todo el espacio del ataúd en una sola impureza de muerto. Entonces, no va a quedarle espacio libre, ya que esto ocupa, el ataúd ocupa todo, por más que el cuerpo adentro esté trozado, no pasa nada. Al ser que está en una sola tumba, es considerado toda la tumba llena de impureza y quien pasó por arriba va a estar impuro para la terumá. Ahora bien, avanzando un pasito más, dice la Gemara, cuando decimos que estar trozado estaría puro, ya dijimos que no estaba en un solo ataúd, en una sola sepultura. Estaba trozado, nosotros habilitamos y dijimos, está permitido, es dudoso si se impurificó o no, y lo permitimos. A mí de Barim Amurim, ¿cuándo lo permitimos? Me alejme raglab. Si el hombre que pasó por ahí caminando, que ahí es posible que él haya pisado entre uno y otro y no se haya purificado. Abaltaún, pero si el hombre estaba con carga y peso sobre su cuerpo, o rajú, estaba montado sobre un animal, tamé, se va a impurificar. ¿Por qué? Quien va caminando y apoyando sus propios pies sobre la tierra, es posible que haya apoyado el pie justo en un lugar que no hay nada debajo de él y que no haya tampoco
con su cuerpo estado por arriba de algunos de los miembros. Abaltaún, para aquella persona que viene con carga pesada, o Rahub, o que está montado sobre un animal, y no es posible que no haya tocado o que no haya quedado sobre algún miembro. O sea que la persona que va con una carga pesada, el cuerpo de él se sacude hacia un lado y hacia el otro, ya que no puede tener el tanto dominio de la situación por el peso que está sobre él. Lo mismo si está montado sobre un animal, el animal suele moverse hacia los costados e indefectiblemente o va a estar tocando o él va a estar sobre alguna parte del muerto y se va a impurificar. Ahora bien, todo lo que nosotros decimos que está impuro para terumá, pero está puro, es decir, incluso en los casos que lo impurificamos para la terumá, que es el caso que tenemos la seguridad, porque iba el cuerpo de extremo a lo ancho, ¿bien? Incluso en esos casos que impurificamos para la terumá y permitimos para Nazir y la ofrenda de Pesach, cuando era una impureza desconocida. También. Pero si era conocido, sabían que había alguien enterrado ahí, solo que quien pasó es desconocida de eso. Ahí no aplicamos nada de todos estos conceptos. ¿Ves de ahí tu matateom? ¿Cuál es una impureza desconocida? Toda aquella que no había quien la conozca, ni siquiera alguien en el confín del mundo. Pero si había conocimiento incluso de una sola persona, se alcanza para que no se llame impureza desconocida. Y entonces, en esa situación van a estar impuros para todos los conceptos. Y otro ejemplo más, de encontrarlo escondido entre la paja, entre la tierra, entre las piedras. Eso es una impureza desconocida, nadie tiene cómo saberlo. En el agua, en la oscuridad, entre las rendijas de las piedras, eso no es una impureza desconocida, eso hay conocimiento, sabían, fue puesto ahí intencionalmente, ¿está bien? Entonces hay conocimiento, alguien sabe, y no se va a llamar impureza desconocida. Y un último detalle que dice la Tosefta, y todo el concepto de impureza desconocida es aplicable solamente a la impureza de un muerto, no a otras impurezas, como estudiamos en las clases anteriores, no, en cambio, para aquella persona que tenía una impureza desconocida de secreción prostática o una impureza desconocida por un reptil muerto, sino es un atenuante que nos dijo la halajá de Moshe Sinai solo en la impureza desconocida por un muerto.